Ahora en el Nuevo Testamento, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Si no es 3 es 2, pero una de las dos. Colosenses, a ver, 3:16, ¿qué dice? Si no es 3 es 2. San Pablo dice, no le pare a los adventistas que lo vienen a criticar porque ustedes no guardan el día sábado. Así está escrito, así está escrito. Pongan cuidado. ¿Qué dice el 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Ajá. enseñando y exhortando. 2:16, 2. Si no es blanco es negro. Por lo tanto, nadie Ajá, 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, Que nadie los venga a juzgar y a condenar en cuestiones de comida o de bebida. ¿Qué más? o en cuanto a días de fiesta, O en cuanto a días de fiesta. Y claro y raspado, paren la oreja. luna nueva Luna nueva. o días de reposo, Que los adventistas no vengan con el cuento que hay que guardar el día de reposo el sábado. Reposo significa sabat, sábado. Nadie lo venga a criticar porque ustedes no guardan el sábado. ¿Para qué lo van a criticar? No le hagan caso. No le hagan caso, dice Pablo. Repítalo otra vez nuevo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya nadie lo venga a criticar por eso. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, no. Y en el Antiguo Testamento tenían que cumplirlo los judíos. Nosotros ya no. Jesucristo no lo cumplió como ellos decían. Es más, lo mataron porque Jesucristo no guardaba el día sábado. Ese era un problema. Por eso a Jesucristo lo mataban. Pero bueno, ahora, yo quiero mostrarle a ustedes que en el Nuevo Testamento ya viene un nuevo día que ustedes y yo debemos guardar, que es el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucita el día domingo. Está escrito en Juan capítulo 20. En el versículo 1 habla de que Cristo resucita el día domingo. Juan 21. Y ahí ustedes van a mirar que ya comienza el domingo, el primer día de la semana, a entrar en acción. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Resucitó el primer día de la semana. Listo. Ahora vamos al versículo 19. ¿Qué pasó ese primer día de la semana? Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Primero de la semana. Atención. Aquí comienzan los cristianos a reunirse el día primero de la semana, domingo. Escuche. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Pregunto, ¿quién estaba reunido el día domingo, el primer día de la semana? Los discípulos. ¿Por miedo a quién? A los judíos. ¿Y por qué tenían miedo? Porque los judíos se reunían era el sábado. Y ellos siendo judíos, tenían que reunirse sábado. Y ellos no se reunieron el sábado, sino él. Entonces tenían que hacerlo con las puertas cerradas, porque eso no lo aceptaban los judíos. ¿Y qué pasó cuando ellos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos? Porque hasta ahora estaban comenzando a reunirse los domingos. Dale, ¿qué pasó? Vino Jesús. Le va a reclamar, Jesús le va a reclamar. ¿Por qué están reunidos sin vergüenza el domingo? Si tienen que reunirse el sábado, pongan cuidado. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ay, no los regañó, le dijo, tranquilo, tranquilo. Estaban asustados que yo los iba a regañar porque están reunidos el domingo. No, paz, 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 paz. Eso era antes que se reunían el sábado.
Ahora pueden reunirse el domingo. Pasa ustedes. 8 días después, versículo 26. 8 días después, Domingo. estaban otra vez reunidos sus discípulos. ¿Quiénes? Estaban otra vez reunidos sus discípulos. ¿Quiénes? Estaban otra vez sus discípulos dentro. Los discípulos. 8 días, 2 domingos. 8 días después, estaban otra vez reunidos. Los domingos. ¿Y qué pasó? Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: Ah, caramba, Jesucristo volvió a encontrar a los discípulos reunidos el día domingo. ¿Por qué no los encontró el sábado? Porque el sábado se reunían los judíos. ¿Por qué ellos tenían miedo de reunirse el domingo? Porque los judíos no permitían que se reunieran el domingo, sino tenía que ser el sábado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, muestra, los hechos significan lo que hicieron los apóstoles. Y en los hechos muestra que se reunían era el domingo, primer día de la semana. Escúchenlo. El primer día de la semana, reunidos, el primer día de la semana, Domingo. ¿Quiénes se reunían el domingo? reunidos los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. El primer día de la semana. Los discípulos de Cristo. Los cristianos somos discípulos de Cristo, nos reunimos el domingo, el primer día de la semana. Para partir el pan. La fracción del pan. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios 16, 2. Ya era costumbre reunirse todos los domingos, al punto que San Pablo no recogía la colecta el sábado, porque ¿a quién le iba a dar plata? Si nadie estaba reunido. Recibía la colecta los domingos para agarrar a toda la gente. Los sábados ya no se reunían. Pongan cuidado. Cada primer día de la semana, Costumbre, se reunían todos los domingos. Cada primer día de la semana, ya era costumbre. ¿Otra vez? cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ajá. ¿Por qué no recogían las ofrendas del sábado cuando estaban los cristianos reunidos? Porque los cristianos no se reunían el sábado. Se reunían el domingo, cada primer día de la semana. Ay, hermanos, hay una cita que los adventistas toman y dice Pablo, aleluya, gloria al Señor, Pablo y los cristianos se reunían el sábado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, aleluya, gloria al Señor. Dice que Pablo tenía costumbre reunirse los sábados. Vamos a verlo de la Biblia Reina Valera. Y verán ustedes que Pablo no se reunía con los cristianos el sábado. Con los cristianos se reunía el domingo. ¿Y con quién se reunía los sábados? Que lo diga la Biblia, yo no. La Biblia. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Una sinagoga de quién? De los judíos. ¿Ve que no era el templo cristiano? Era de los judíos. ¿Qué día se reunían los judíos? Sábado. ¿Qué día se reunían los discípulos? Domingo. Nosotros no somos judíos, somos cristianos, discípulos de Cristo. ¿Otra vez? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. De los judíos. Subraya la palabra judíos, no cristianos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿a qué acostumbraba Pablo? fue a ellos. Fue a los judíos. ¿A qué? Y por 3 días de reposo, No fue el domingo, fue el día de reposo. ¿Por qué fue el día de reposo a donde los judíos?
Porque si Pablo va el domingo a donde los judíos, no hay nadie reunido. Los judíos se reunían los sábados, los cristianos se reunían el domingo. Y Pablo iba a los judíos los sábados. ¿A qué? Escuche. Discutió con ellos. ¿A qué iba Pablo los sábados? Discutió con ellos. Discutió con ellos. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces Pablo iba al culto de los judíos a predicarle a Cristo. Y los agarraba reunidos el sábado. No los agarraba el domingo, porque el domingo reunía a los cristianos. Y pedía la ofrenda los domingos. Los protestantes dicen, los adventistas dicen, es que mire, usted sabe por qué nosotros guardamos el sábado, aleluya. Porque Dios creó el mundo en 6 días y al 7º día descansó. Hasta Dios descansó el 7º día. Y si Dios descansó el 7º día, nosotros también tenemos que descansar el 7º día. Sí es verdad, hermanos, que Dios descansó el 7º día, pero ¿de qué días estamos hablando? Vamos al Génesis, capítulo 1, versículo 14. ¿A qué? Ustedes me van a ayudar. Dios descansó el 7º día. ¿De qué días? ¿Los días de la semana? ¿O de qué día estamos hablando? Vamos a ver. Génesis 1, 14. Escuchen. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Qué está creando Dios? Ayúdeme a ver. Ayúdeme. ¿Qué está creando Dios? Lumbreras, ¿para qué? Para separar. Repítalo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras. Vamos a ver cuáles 2 grandes lumbreras. Respiren profundo. Acaba de hacer 2 grandes lumbreras. ¿Cómo las llama? La lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Cómo se llama? El sol. Lo acaba de hacer para que señorease el día. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Pregunto, ¿qué acaba de crear Dios? El sol y la luna, el día y la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ajá. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Ajá. Y vio Dios que era bueno. Ahora, lo que los protestantes no saben, los adventistas no saben. Amaneció y atardeció. Vamos a ver si el primer día. Porque hasta ahora está creando el día. Antes no existía el día. Que usted y yo conocemos no existía. No existía el sol, no existía la luna, no existía el día, no existía la noche. Pero vamos a ver qué pasó. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. El día cuarto, en el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En el cuarto día, Dios creó los días de la semana. Entonces, dígame, ¿el primer día de qué día estaba hablando? Si no existía el sol, ni la luna, ni las estrellas. No existía el día y la noche. El segundo día, ¿de qué día estaba hablando? No existía el sol, la luna y las estrellas. No estaba hablando de los días de la semana. El tercer día, ¿de qué estaba hablando? Todavía no existían los días. Todavía no existía la semana. ¿De qué estaba hablando? ¿De los días de la semana? No, la ignorancia es atrevida. Estaba hablando de los días de Dios, no de los días de la semana. Los días de la semana los creó en el cuarto día, cuando creó el sol, la luna y las estrellas. Ah, ahí es entonces cuando dice Pedro, para Dios, yo creo que segunda de Pedro 3:18 por ahí. Ay, si no, ojalá y que fuera ahí. No la recuerdo, pero es 3:18 creo. 1000 años es como un día y 1000 días como un año. Mira, a ver, segunda de Pedro
3:18 o 1:18, por ahí, no me acuerdo cómo es. ¿3:18 es? ¿O 1:18? Por ahí está. ¿Qué dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. No, el 3:18. El 1:18 es. Ay, o 1:8 o 3:8. 1:8 o 3:8. Si no, se lo queda viendo. 3:8. 3:8. Ahí está. 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, No ignoren esto, que los adventistas lo ignoran. que para con el Señor un día es como 1000 años. Esto lo ignoran los adventistas. No, no se lo cuente. Cuando dice que Dios creó el primer día, no había creado el sol y las estrellas, todavía no. Eran 1000 años antes de crear el sol y las estrellas. Antes de crear los días de la semana. Para Dios 1000, ¿cómo es? Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso cuando la ciencia dice que Dios duró creando el universo millones de años o miles de años, la iglesia dice, tiene razón, no está en contra de la fe. Porque para Dios un día es como 1000 años. Y por eso cuando dice el Génesis que Dios creó el mundo en 7 días, no está hablando de los días de la semana. Porque los días de la semana los creó al 4.º día. O sea, ya llevaba miles de años el universo, cuando hizo el sol, la luna y la estrella. Pero la ignorancia es atrevida, no se lo cuenten los adventistas, no se lo cuenten. Porque Dios creó los días de la semana en el 4.º día. De modo que esa mentira, ahora, dicen los adventistas, lo que pasa es que es un mandato de Dios. Y allá en Éxodo 28, 8, sí, creo que es 8. Dios dice, guardarás el día sábado. Creo que es el 8. ¿Sí? 28. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aleluya, gloria al Señor. Me dio una adventista. Usted sabe que Dios creó el universo. Y luego, cuando Dios crea el universo, pone al ser humano y le manda muchas cosas, pero solamente le entrega de puño y letra 17 versículos. Toda la Biblia es escrita por puño y letra de hombres, inspirado por Dios. Pero 17 versículos escritos por puño y letra de Dios, que son los 10 mandamientos de Éxodo 21 al 17. Y ahí está mandado que el sábado, aleluya, en el verso 8, que tiene que guardarse, porque es un mandamiento de Dios, es la ley del Señor y es la ley moral. Esa ley no se puede cambiar porque dice Mateo capítulo 25, versículo 17, que Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a darle cumplimiento. Entonces Cristo no vino a abolir la ley. Está en Mateo 5, 17. Y si Cristo no vino a abolir la ley, significa que esa ley continúa. Atención, antes que ellos lo busquen. Existe el Antiguo Testamento con antigua ley. Y existe el Nuevo Testamento con nueva ley. Por eso se llama Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y ustedes van a ver que eso pertenecía al Antiguo Testamento. Y van a ver cómo los protestantes, los adventistas, engañan a la gente diciendo que esos mandamientos no llegan hasta Cristo. Que eso es eternamente. Y que esos mandamientos se tienen que cumplir porque es la ley. Y la ley se tiene que cumplir. Escuche. No penséis que he venido para abrogar la ley. Aleluya, gloria al Señor. El mismo Jesucristo dice, Mateo capítulo 5, versículo 17, yo no vine a abolir la ley. ¿Por qué los católicos dicen que Cristo vino a abolir la ley si Cristo mismo dice, yo no vine a abolir la ley? ¿Es verdad? Cristo dice, yo no vine a abolir la ley. Pero dice algo más. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Si Cristo no hubiese dicho, no he venido para abolir, vine para cumplir. Si Él no hubiese dicho, vine para cumplir, los adventistas tendrían razón. Pero cuando Cristo dice, yo no vine a abolir, dice, yo vine a cumplir. Una cosa es abolir y otra cosa es cumplir. El papá le dice a los dos hijos, yo voy para San Cristóbal, voy a viajar y yo le dejo a ustedes esta tarea. Ustedes van a limpiar la casa, ustedes van a lavar la loza, ustedes van a coletear, van a dejar todo limpio. Y cuando dejen todo limpio pueden ir por de la nona, por de la abuela. ¿Qué es abolir? Que el hijo mayor diga, no vamos a hacerle caso a papá, no vamos a limpiar, no vamos a coletear, no vamos a lavar la loza, nos vamos por de la abuela. ¿Qué hizo el hijo mayor? Abolió la ley. Papá dejó una ley, ¿la cumplió? No, la abolió. Acabó con la ley, la destruyó. Y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. El hijo menor dice, no la cumplamos. El hijo menor dice, papá dijo que después de que fuera, que después que limpiara y que coleteara y que lavara los platos, podía ir donde la abuela. ¿Qué hace el hijo menor? Agarra, limpia rapidito, lava los platos rapidito y le quedó tiempo para ir donde la abuela. ¿Abolió la ley o la cumplió? La cumplió. Cuando llega el papá no hay ningún problema porque él ya la cumplió. No está por cumplir, ya se cumplió. Si ya se cumplió, ya puede ir por donde la abuela. Jesucristo no vino a destruirla como el hijo mayor, vino a cumplirla. La cumplió. ¿Y por qué la cumplió? Porque estaba escrito en Lucas 16, estaba escrito que la ley y los profetas llegarían hasta Juan Bautista y Cristo lo cumplió. Estaba escrito, escúchenlo, esa ley de los mandamientos escritos en tablas de piedra llegaban hasta Cristo. Él no iba a abolir, la iba a cumplir. Escúchenlo. La ley y los profetas. ¿Se acuerda que decía Mateo 5:17? Compáremelo. La ley, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Léalo otra vez Mateo 5:17 para comparación. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine a abolir la ley y los profetas. Ahora Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. No eran después de Juan, era hasta Juan y Cristo lo cumplió. Y después que lo cumplió, quedamos libres del Antiguo Testamento. Quedamos libres de la ley, porque Cristo lo cumplió, la ley y los profetas. La ley eran los 10 mandamientos y los profetas llegaban hasta Cristo, hasta Juan, y Cristo los cumplió. Por eso, cuando Cristo está en la cruz, ¿se acuerda cuál fue una de las palabras? Todo está cumplido. Y Romanos, Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, versículo 1. Pablo dice que con la muerte de Cristo todo se cumplió. Y ya no tenemos nosotros necesidad de cumplir esas leyes del Antiguo Testamento donde estaba el guardar el día sábado. Ustedes van a poner atención y van a descubrir por qué ya nosotros no guardamos eso. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Conocen de ley. ¿Se acuerdan? La ley que Dios dejó a Moisés. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Ejemplo. Mientras éste vive. Pero mientras éste vive. Mientras Cristo estaba vivo, estábamos en el Antiguo Testamento. Pero si el marido muere,
Cuando Cristo muere y es el ejemplo, ella queda libre de la ley del marido. quedamos libres de la ley, quedamos libres cuando Cristo muere. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, Si cuando Cristo estaba vivo se violaba esa ley, será llamada adúltera. se cometía pecado. Pero si su marido muriere, Pero cuando Cristo ya murió, somos libres, pongan cuidado. es libre de esa ley, Ya estamos libres de esa ley. de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora pongan cuidado cómo lo explica Pablo diciendo que cuando Cristo muere ya entra el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Pongan cuidado. Así también vosotros, Nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿hemos muerto a qué? A la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Escucharon? Y voy a terminar. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Pablo habla sobre la ley y le dice a los cristianos 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento, ¿Cómo se presenta Pablo? Judío de nacimiento. Él tuvo que cumplir la ley antes, pero ya no la cumple. A pesar de que era judío y tenía que cumplirla, ya no la cumple. Ponga cuidado. Judío de nacimiento. y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, El hombre no es justificado, como dicen los adventistas, por cumplir el sábado. Por las obras de la ley no es justificado. sino por la fe de Jesucristo, Ya cambia. Ahora es justificado por la fe de Jesucristo, no por cumplir la ley. nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No por las obras de la ley. Respire profundo. Que escuchen los adventistas del mundo lo que viene. Por cuanto por las obras de la ley Por las obras de la ley, nadie será justificado, ningún adventista será santo. Ningún adventista será justificado por las obras de la ley. Repítalo. por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, Ningún adventista. Están equivocados. No van a ser justificados por cumplir el sábado. y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros nos hallamos pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo dice que él destruyó la ley y ahora no la va a retomar. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Mire un rompecabezas de Pablo. Cuando juega con las palabras. Otra vez, escuche. Porque yo por la ley, Yo por la ley, mire que hay dos leyes. La de Cristo y la del Antiguo Testamento. La del Nuevo y la del Antiguo. Yo por la ley, esto se refiere a la ley del Nuevo Testamento, a la ley de Cristo. Yo por la ley soy muerto para la ley. ha muerto a la ley del Antiguo Testamento. Hay dos leyes, dos testamentos, dos leyes. El Nuevo Testamento, por la ley de Cristo, muere a la ley del Antiguo Testamento. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Pablo dice, a mí ya no me importa la ley, a mí me importa es Cristo. En el Nuevo Testamento nosotros ya no miramos la ley y dentro de la ley el mandamiento del sábado, porque eso era hasta Juan.
y Cristo lo cumplió.